Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Mirá la programación en vivo de AM740 en YouTube. Nos buscás como Rebelde Radio 740. Te suscribís y ves en vivo todos los programas de La Rebelde. Ya escuchás La Rebelde, ahora también nos podés ver. Pinta tu aldea y pintarás el mundo. Todos los sábados, de 17 a 19, Daniel Schnittmann presenta La Voz y la Opinión, periodismo judeo-argentino independiente. בגנך מול החום שבגני, הבונקר לשמאלך מול הפנקס שבידי. הרימון שלך לא פרי והוא מוכן אצלך ביד, אצלי במחסנית הם מוכנים אחד אחד. Shalom Aleichem, paz para todos. Hola amigos, soy Daniel Schnittmann y esto es La Voz y la Opinión y hacemos periodismo judeo-argentino independiente desde 1995. Estábamos escuchando como siempre nuestra canción de cabecera, Tutim, en hebreo significa frutillas. La canción habla de dejarse de comprar municiones, dejarse de guerrear y simplemente compremos y comamos frutillas, Tutim. Ojalá se pueda dar. Bueno, pinta tu aldea y pintarás el mundo, decimos siempre. Hoy vamos a tener un programa muy cargado porque tenemos mucha información con mucha investigación, las dos cosas. Así que, por favor, les pido que estén atentos porque tenemos realmente un programa muy importante. Ya mismo les doy la vía de comunicación para comunicarse con nosotros. Es el 11 26 90 8496. 11 26 90 8496. Lo pueden hacer, por supuesto, por mensaje de texto y también por audio. Así que los vamos a pasar seguramente en un ratito. Empezamos a pasar algunos mensajes. Bueno, siempre tenemos un programa un poco desprolijo porque en 2 horas tratamos de juntar la mayor cantidad de información posible, así que bueno, sabrán entender. Lo principal es que todo queda grabado y todo está. Si quieren escuchar de vuelta el programa en cualquier momento, cuando quieran, entran en Radio CAT, Radio CUT, y buscan Radio Rebelde, La Voz y la Opinión, y tienen todos los programas. Inclusive pueden recortar el segmento que más les interese y se lo pueden hacer compartir. Lo pueden compartir con algunos amigos o con quienes ustedes prefieran. Aclaramos, como de costumbre, que no representamos a ninguna institución del judaísmo oficial, ni de la Argentina ni de ninguna parte del mundo. Somos libertarios, pero en el buen sentido, e independientes en el buen sentido. Bueno, estuvimos enviando esta semana muchos libros de mi autoría. El libro Amia la Traición, acá lo muestro a la gente de YouTube, acá lo tiene la tapa, ahí está, la gente que nos está mirando ahora por YouTube. Amia la Traición. Estos son documentos y archivos secretos que el judaísmo oficial quiso ocultar. Historia real de traiciones y desidia, un misterio revelado que aclara pactos de encubrimiento en una trama donde conviven asesinos y cómplices del terror. Y damos nombres: Carlos Menem, Rubén Beraja, Carlos Rukauf, Carlos Korach, con la colaboración del ex embajador israelí en Argentina, Itzhak Avirán, también con la colaboración del narcotraficante Monser Alcázar, Munir Menem, Memir Yoma, y bueno, toda esta gente que nos hizo meternos en estos terribles 2
explosiones, tanto la de la Embajada de Israel como la de la AMIA, con tantos muertos y tanto sufrimiento, y donde todavía no se sabe quién fue, cómo fue, no se sabe nada. Fue todo un invento, toda una historia que hasta el día de hoy no se sabe realmente nada, porque los que decían una cosa al principio, como Lanata y Gabriel Levinas, por ejemplo, después se fueron para otro lado. Vaya a saber, son cuestiones de geopolítica o de realpolitik, y bueno, y la gente que está ensobrada, la gente que son periodistas que van para un lado o para otro, bueno, no se juegan por la verdad, sino que se juegan por la historia oficial que nos quieren hacer creer. Bueno, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y en Twitter, tanto por La Voz y la Opinión como por mi nombre, Daniel Schnittman. Se escribe el apellido S-C-H-N-I-T-M-A-N. Los espero y por supuesto leemos todos los mensajes y los respondemos. Gracias por seguirnos, especialmente a la gente de Israel, de la OLEI, la Organización de Latinoamericanos en Israel. Y bueno, hemos tenido miles de visitas en YouTube, miles de vistas, y bueno, también en Radio CUT, como les decía. Así que, bueno, seguimos enviando. Para conseguir el libro AMIA la traición, tienen que mandar un mail a La Voz y la Opinión @gmail.com, y tiene el precio de un café. Un café es lo que vale. Y también nos ayudan así a auspiciar este programa en la querida Radio Rebelde. Así que, bueno, un café es lo que cuesta este libro. Son 176 páginas con archivos y fotos a todo color. Lo sigo mostrando acá al aire. Con toda una publicación que tiene que ver, claro, con los atentados, y también con el de Río Tercero, no me quería olvidar de eso. En fin, acá está toda la historia. Lo he vivido yo mismo, no es novela, es realidad. Bueno, la realidad también aquí en Argentina es que estamos sufriendo mucho. No hay conciencia ni psiquis que aguante esto, ¿no? No podemos pedir que se vaya Milei, no, porque lo van a defender a muerte. ¿Y saben por qué? Porque la gente que votó a Milei ya había votado a Macri en su momento. Se lo tuvieron que tragar y fumar. Perdió Macri y después se tuvieron que tragar el gobierno de Alberto Fernández, que sin haber sido tan malo como el de Macri, fue flojo también. Y entonces ahora le vino de vuelta el nuevo milagro con este Milei, que los está haciendo polvo. La gente vendiendo dólares, vendiendo lo que pueda, las calles llenas de gente que viene de las provincias porque se quedó sin su casa, no tienen para pagar el alquiler, hay hambre, en fin, todo lo que estamos pasando no es ninguna novedad lo que les cuento. Pero ellos mismos, los de la clase media, son los que lo van a echar. Ellos mismos, pero hay que tener paciencia. Es muy difícil para una persona reconocer que se equivoca, y más cuando se equivocan de esta manera, con Macri, con Milei, de este tipo, ¿no? Y cuando ya se habían equivocado en su momento con Cavallo, de la Rúa, etcétera. Así que es muy difícil cambiarles la mentalidad. Nosotros tenemos que tener paciencia y esperar que se vayan yendo solos. Seguramente los Mañetos, los Rocas ya deben estar buscando a quién tratar de poner en su lugar o después de él. El país está viviendo una situación media atípica porque en nuestra historia nos está llevando en una línea recta e inusual velocidad hacia una verdadera catástrofe económica y social. Y si afinamos un poco el oído, los ruidos políticos que emite su gobierno nos ponen ante la grave perspectiva de ir a la destrucción de las instituciones del Estado. La dislocación y social y la balcanización del territorio nacional, entre otras cosas, la vida en los pueblos como en el río, jamás se baña uno en las mismas aguas. La historia no se repite. ¿Significa esto que no haya alguna vivencia colectiva pasada que nos ayude a leer adecuadamente la coyuntura presente? Sí que las hay, y muy explícitas. Y tal como viene ocurriendo en todo momento crítico en
de las últimas 3 décadas, una vez más Cristina Fernández de Kirchner nos ofreció una mirada lúcida sobre la realidad que nos acontece y nos propuso qué hacer para transformarla. Argentina en su tercera crisis de deuda. El cuadro de situación, así se llama el documento en el que Cristina hace unos días hizo pública su mirada de lo que pasa, de la situación en Argentina. Y lo hizo como siempre a su manera. Cristina piensa y pone el cuerpo. Se dirigió al conjunto de la sociedad argentina sin el menor indicio de ambición mezquina. No la motivó a saldar cuestiones personales, no buscó alimentar rosca alguna de frondas políticas. Al contrario, de manera amplia abrió nuevamente el debate público, económico y social, a todos y a todas, a la ciudadanía y al ciudadano, a la ciudadana también, a quienes vivimos de un salario, de una jubilación o pensión, a quienes son empresarios, chicos, medianos, grandes, muy grandes, de la ciudad y del campo, a los dirigentes políticos, gremiales y sociales. ¿Por qué decimos esto? Porque su pensamiento está pegado al suelo, está enraizado en su comunidad, sintoniza armoniosamente con los verdaderos intereses del país, del pueblo, porque tiene la capacidad de analizar el conjunto de condiciones políticas, sociales, económicas, hasta psicológicas, que articulan entre sí y caracterizan los diversos momentos del devenir de la situación nacional, siempre en un marco internacional. También porque logra distinguir en ese intrincado embrollo de condiciones el elemento clave, la punta del ovillo que le permite comprender la situación, entenderla, explicarla y actuar, y llamar a la acción. O sea, piensa situado, porque en el momento analiza de manera objetiva los orígenes y los desenlaces de las 2 primeras crisis de deuda de Argentina. Y con ese saber pone el foco en la crisis actual y en cómo resolverla. ¿Hace falta decir algo respecto a que ella pone el cuerpo? Claro que no. Hace muchos años que Cristina se encuentra a la intemperie, expuesta al escarnio mediático, a la persecución judicial infundada, a la envidia y el prejuicio político de propios y ajenos, y al intento de asesinarla. Y nadie, ni nada la acalló. Nadie la debió de la militancia activa, del peronismo, de la lealtad al pueblo y al país. Hasta aquí llega de momento esta reflexión respecto al documento de Cristina. Con esto no se busca otro objetivo que tratar de estimular su lectura para considerarla en la acción. Así que vamos a ver qué es lo que sucede de ahora en más, porque la oposición tiene, desde mi punto de vista, 3 personajes, 3 personas, que son Cristina, Axel y Grabois. También puede ser Pablo Moyano, no digo como político, pero sí como fuerza gremial muy grande como son los camioneros. Y ahora volvemos a Javier Milei. Javier Milei es el presidente al que los españoles creyeron graduado en la UBA. La curiosa inclusión de estos datos biográficos falsos de Javier Milei en la edición española de El Camino del Libertario, que así se llama su libro, derivó en las últimas horas en que el grupo editorial Planeta, en España, decidiera retirar los ejemplares del mercado. Este gigante editorial lo informó en las redes sociales a través de su filial argentina. El texto dice así: la biografía del presidente Javier Milei, que figura en la edición española en su libro El Camino del Libertario, publicado a través del sello editorial Ediciones Deusto, contiene datos erróneos. Pedimos sinceras disculpas por el fallo y procederemos al retiro de las librerías españolas de dicha edición para reemplazarla por una nueva, con los datos correctos. Hace una semana ya había llamado la atención que la biógrafa de Milei en la web de Planeta en la Argentina difería en un dato central respecto de la figura en la web de España.
Mientras aquí se consigna que se formó en la Universidad de Belgrano, en España se lo presentaba como graduado en la UBA y con un doctorado en la Universidad de California. Esa biografía se corrigió a nivel digital. Sin embargo, este martes pasado se vio un video que mostraba un ejemplar del Camino del Libertario editado en España y en la solapa se consignaba el dato falso. Así los lectores españoles tuvieron en la mano un libro que presenta al mandatario argentino con una carrera académica que no tiene. De hecho, el único lauro académico que ostenta Milei, desde que se recibió en la Universidad de Belgrano, es el doctorado honoris causa del Instituto Universitario ESADE. El propio Alberto Venegas Lynch, hijo, que fue quien le dio la distinción y a quien hoy el presidente considera un prócer del liberalismo, afirmó que es controversial hacerse llamar doctor cuando no se hizo un doctorado y apenas se tiene un honoris causa, que además no fue otorgado por una institución con carreras de grado, 5 años de cursada, por ejemplo. Milei además ostenta un historial con denuncias de plagio y Planeta no aclaró de dónde salieron los datos erróneos en la biografía de quien hoy es el presidente de la Argentina. La edición muestra que a Milei lo fomenta, lo contiene un historial académico que no tiene y quedará como un incunable. Y se sepulta la posibilidad de problemas por usurpación de títulos y honores. Esto es lo que está pasando con Javier Milei en España. En un rato vamos a hablar con un corresponsal que tenemos en España que nos va a aclarar varias cosas sobre Javier Milei, no solo del libro, sino también de un gran problema que tiene allí un partido político que parece haberlo ayudado con varios millones de dólares. Bueno, en Argentina no hay que olvidarse que esta semana resultaron heridas, algunas gravemente heridas, entre 50 y 60 personas, el choque de pasajeros con una locomotora estacionada en Buenos Aires. Y vamos a escuchar ahora a una mujer que había sido despedida, porque están despidiendo a todo el mundo, se cierran las obras públicas, el país está a la deriva y causas como estas lamentablemente van a aparecer demasiadas. Adelante, por favor. ¿Nombre? Natalia. Natalia, bueno, ¿cómo fue tu situación hoy esta mañana? Quisiste entrar, no te dejaron. Te cuento, nosotros soy asistente de gerencia de sistemas. El sábado empezó a correr el rumor en los grupos de trabajo de WhatsApp de que no podían entrar a los sistemas, al mail ni al sistema de gestión del Estado, el GDE. ¿Sospecharon ahí? Y ahí sospechamos que estábamos desvinculados. Empezamos a ver que primero eran 10, 30, 40 gente que no podía ingresar. Entonces ahí, se empezó a correr el rumor y empezamos a entender que estábamos desvinculados. La Unión Ferroviaria dijo que esperemos al lunes a ver qué pasaba la entrada. Hoy nos acompañaron a ingresar, Recursos Humanos nos fue diciendo uno a uno cuando queríamos entrar que estábamos desvinculados, que esperemos el telegrama, no nos dejaron pasar a buscar nuestras cosas y bueno, nos quedamos esperando porque Sergio Sacia, que es el secretario general de la Unión Ferroviaria, logró conseguir una reunión para ahora 15:30 con Juan Pablo Fasanella, que es el gerente de... Fasanella. Sí, Juan Pablo Fasanella, que es el gerente de Administración Operativa, el nuevo gerente, que es el que tiene debajo Recursos Humanos, para que nos den una explicación de la situación que estamos viviendo. Así que estamos esperando, más que nada, para entender cuál va a ser el futuro. Si bien sabemos que estamos vinculados, pero que no hay una explicación. Esa es la idea, saber... ¿Intentaron reincorporaciones? Van a intentar reincorporaciones, pero en este contexto no saben qué puede pasar. ¿No? El sindicato lo que nos dicen pueden ser 5, pueden ser 10 reincorporaciones o ninguna, porque estamos hablando de 150 despedidos. Acá es una empresa de infraestructura ferroviaria que se maneja toda la infraestructura del país, del tren, ¿sí? O sea, esto es rieles, una lamparita hasta las construcciones de las estaciones. O sea, acá se mantiene el tren, el funcionamiento del tren diario, ¿sí? De línea. La seguridad del tren depende de esta empresa. Exactamente, sí. Eso es un vaciamiento
al tren, que la gente entienda que si el tren tenía una tragedia con trenes en este país. Exactamente, quiero que entiendan eso, esto es gravísimo porque es un vaciamiento al funcionamiento del tren. Acá son todos, la mayoría, te parece el 90% son profesionales, acá trabajan ingenieros, arquitectos, licenciados, toda gente que hace funcionar el tren. Sí, esto no es una empresa de ñoquis, es una empresa chica de trenes argentinos, tiene varias empresas. ADIFSE es la empresa más chica donde somos 600 empleados y la mayoría son todos profesionales que hacen funcionar al tren. Sí, funcionarios especializados en infraestructura ferroviaria, que no cualquiera puede dar manejo a eso. Ocupa de mantener luces, señalización, esas cuestiones, frenos, luces. El tren tenga los frenos y todo su instrumental en condiciones para operar. Exactamente, o sea, eso es lo grave, quiero que la gente entienda que es gravísimo. Hoy nos quedamos 150 compañeros que entendemos que puede llegar una oleada más grande y es una tragedia porque cada una de las personas que se queda sin trabajo es una tragedia siempre, sea en el Estado o sea privado, pero lo importante es que la gente entienda que esto es un vaciamiento al funcionamiento del tren y el tren es el que trae a la gente a trabajar de todas partes del país, el que moviliza de la forma más barata a la gente a trabajar. Allá acaba de pasar un chico, estamos en medio de gente despedida, estamos en medio de una situación en donde una empresa del Estado que se encarga de la seguridad de los trenes, ¿sí? Está siendo despedida, desmantelado, y pasa un chico y dice aguante Milei. Yo quiero preguntarte cómo tomás esta situación, vos cuántos años tenés en esta empresa, qué es lo que sale de tus compañeros de esto que se vive. No, nosotros ya veíamos venir esto, no hay pago, veíamos desde el principio de año que no había pago a proveedores, no se le paga a los proveedores, entonces ya empezamos a intuir que esto se venía, como venimos viendo en todos lados, que hay un vaciamiento del Estado en general, de ministerios y demás, entonces es algo que preveíamos, pero esto, que es lo importante, que esto es una tragedia, obvio, porque cada uno de nosotros mantiene a su familia con este dinero, pero más allá de eso, estamos hablando a nivel país, o sea, es muy importante que se entienda que esto es muy peligroso, o sea, se mantiene al tren con esto y el tren traslada a millones de personas. Dame vos, ¿cuántos años tenías acá? Yo hace 2 años que trabajo acá, como administrativa, como asistente de gerencia de sistemas, y ya si bien somos un área de servicio para toda la compañía, porque somos los que manejamos el sistema, estoy en la parte de sistemas, procesos y tecnología, justamente eso es lo que estamos viendo, el no pago a proveedores, el no renovamiento de soportes y demás, y el comentario de todas las gerencias de están parando las obras que están ya casi terminadas, gente que no sabía qué iba a pasar, entonces ahí empezamos a ver que esto se venía y bueno, es triste. Yo la verdad que lo siento como una tristeza enorme, más allá de mi puesto de trabajo, porque me siento que es el vaciamiento del país todo, ¿no? Y eso es muy triste. Entiendo la gente el enojo y de dónde viene el enojo y demás a nivel... Sí, por el chico que pasaba atrás tuyo. Sí, la gente piensa que despedir a un empleado del Estado es justicia, y no, al contrario, es contra el pueblo. Pero bueno, la verdad que es muy angustiante. Yo estoy mal y bueno, viendo qué va a ser de mi vida, pero como te digo, me parece que hay que mirar lo macro, y lo macro es esta situación, el vaciamiento del tren, que ya lo vimos en los 90, cierre de estaciones de tren. Yo tengo familia en Pehuajó, que hacía años que tenían la estación de tren parada, no tenían trenes hace años, y el año pasado se restituyó el tren a Pehuajó y la gente puede viajar con 7.000 pesos, un micro sale 27.000 pesos, solamente de ida. Vos con 7.000 pesos podés ir a ver a tu familia, los chicos que estudian, la gente que viene a trabajar. Entonces, es contra el pueblo. La casta es el pueblo y ahí lo estás viendo. Gracias. Bueno, muy bien, ahí estábamos escuchando a esta mujer lamentablemente despedida y nos estaba contando la situación en que está en los ferrocarriles. Y así va a pasar en casi todas las áreas del Estado, porque el Estado deja de meterse, deja de poner asistencia social y bueno, nos está dejando a la deriva como todos vemos. Bueno, mientras tanto en España nos están viendo de una manera así, como vamos a ver ahora en el corte 3, miren lo que dicen de nosotros en España. Que yo creo que lo que mejor caracteriza a este gobierno de Milei es la deshumanización. No le importa un carajo si la gente pasa hambre o no pasa hambre. Es un tema que le da exactamente igual. A pesar de eso, lo que sí creo es que los que hacen política tienen la responsabilidad de hablar todo el tiempo. Porque en el momento que no se habla, creo que pueden ir ganando la batalla cultural. De tema de derechos humanos, que es un aspecto, por ejemplo, de los fachos, ¿no? Sí. Que lo desconocen la política de derechos humanos, de la memoria,
historia, que están intentando resignificar la historia y todo ese tipo de cuestiones. Yo personalmente no me quedo callado cuando los intento, porque si quedarme callado me parece un primer paso para ir retrocediendo en la batalla cultural, y creo que con todo el dolor, la dificultad, el momento de mal digestión que uno tiene cuando escucha inclusive las mentiras, y has dado una tecla que para mí caracteriza muy bien a este gobierno, yo creo que está en una suerte de ambigüedad entre la mentira y la incapacidad. Y es difícil saber cuándo miente y cuándo son incapaces. Bueno, ahí vimos, en muchísimos programas de la televisión española están apareciendo este tipo de cosas, ellos lo ven mucho más frío. La campaña política en España también es muy dura, por lo que se escucha en el Parlamento allí es muy muy fuerte, muy duro también las brechas, las broncas, la derecha con la izquierda, etcétera. Así que bueno, vamos a seguir esperando. En un rato vamos a comunicarnos, les decía, con España. Y mientras tanto, le voy a leer un poquito acá que nos mandó un querido amigo, un querido oyente, Marcelo Cosín, que nos mandó algo muy interesante. Enseguidita, acá lo tenemos. Las mentiras de Milei. El lunes 22 a la noche, Milei dio un discurso en cadena nacional para repasar los supuestos éxitos de su gestión en un claro desafío al paro y las marchas contra el ajuste en la universidad que estaban convocados para el día siguiente. La marcha en la capital fue la más masiva de los últimos años y esa masividad se repitió por todo el país, sacudiendo al gobierno. Milei arrancó diciendo que la situación que estamos viviendo es dura, tal cual, pero ya hemos recorrido la mitad del camino. Es decir, este brutal proceso de ajuste recién iría por la mitad. Definió como patriotas al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, artífices del endeudamiento y la fuga de capitales bajo la gestión macrista y con varias causas judiciales por corrupción en su haber. Las de Bausili se cerraron en tiempo récord antes de asumir su nuevo cargo. Su idea de patriotismo es tan extraña como la de heroísmo, los empresarios que fugaron dólares. Su discurso estuvo plagado de falacias y tuvo como eje central la celebración del superávit fiscal, resultado entre ingresos y gastos del sector público nacional, logrado en estos meses. Según su concepción monetaria, errónea por su unilateralidad, si se acaba el déficit fiscal, se termina con la emisión monetaria para financiarlo y con la inflación, cuya única causa probada sería dicha emisión. En el primer trimestre, el superávit primario antes del pago de intereses fue equivalente al 0,6% del Producto Bruto Interno. Un hito que debe enorgullecernos a todos como país. Lo que no aclara, o más bien miente burdamente Milei, es sobre quiénes lo pagaron. En términos globales, el superávit fue producto de una caída del 4,5% en los ingresos y del 30,4% en los gastos medidos en términos reales, descontada la inflación, claro. Milei sostuvo que de los 5 puntos de déficit que hemos ajustado, solo el 0,4% responde a la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, pérdida producida por la nefasta fórmula de movilidad de Alberto Fernández, dijo él. En realidad, los 5 puntos de reducción del déficit son el objetivo del gobierno para todo el año, y no se sabe bien cómo saca las cuentas. Pero hasta el momento, la principal carga del ajuste ha recaído sobre los jubilados y pensionados, que ya venían de 6 años de caída en su poder adquisitivo. El gasto en este rubro cayó 36% real y explicó un 38% del recorte en el gasto social general. Es cierto que la fórmula de movilidad vigente, al estar desenganchada de la inflación que el propio Milei disparó, favorece la licuación de los saberes, pero nada impedía al gobierno otorgar montos adicionales, como ocurre con los míseros bonos para los saberes más bajos. Por el contrario, aprovechó la fórmula para, más que licuar, exprimir por completo a los jubilados. Entre otros rubros que también contribuyeron decididamente a la reducción del gasto,
por peso y magnitud de la caída se encuentran los subsidios energéticos, cuyo recorte, 51% real, además de explicarse por la suba de tarifas, se debió a que el Tesoro pisó pagos y acumuló una enorme deuda con las generaciones y generadoras eléctricas. El recorte salarial de los estatales, de un 20%, otros programas sociales, un 18%, que incluye los bonos a los jubilados, decíamos, y el plan Potenciar Trabajo, entre otros. El derrumbe de las transferencias corrientes a las provincias, 75%, y así sucesivamente. Por consiguiente, el mentado superávit se obtuvo centralmente por la política de licuación inflacionaria, de pisar gastos y acumular deudas. El ajuste no lo paga ninguna casta, sino el pueblo argentino, empezando por uno de sus segmentos etarios más vulnerables, los adultos mayores. Hasta el propio FMI, con la hipocresía que lo caracteriza, alerta sobre la calidad del ajuste. Bueno, tenemos mucho más para decir sobre las pymes, sobre todo lo que se ha destruido, y también el salto cambiario del Banco Central, que ha dejado al dólar oficial relativamente quieto. Hay muchas cositas. El desplome de la actividad económica ha repercutido seriamente sobre el nivel de empleo. Hay muchísimos, miles de despedidos, y así